Todos lo tienen, Lucas capítulo 23, versículo 12. Leo la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Oremos. Señor amado, gracias porque estamos delante de ti en esta noche, sirviéndote, sabiendo, Padre, que tú estás con nosotros todos los días, Señor, y te complaces en bendecirnos. Te deleitas, Señor, en nuestras alabanzas. Ahora rogamos que tu palabra sea la que hable a nuestros corazones. Tú conoces, Señor, el grupo de jóvenes que vemos aquí. ¿Cuántos tenemos amistad contigo? ¿Y cuántos están en conflictos, Señor, contigo? Rogamos que todo lo que estamos aquí, Señor, podamos salir en una profunda amistad, relación contigo, Señor, porque sabemos que el pecado crea conflictos, Señor, contigo, y queremos que tú seas misericordioso para con las personas que nos visitan en esta noche. Bendice esta noche, rogamos para que tu palabra hable a nuestros corazones, de modo tal que no salgamos igual, sino diferentes, entendiendo la importancia, Señor, de tener buena amistad, Señor, como establece tu palabra. Dirígenos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Conflictos en la amistad. Si pudiéramos buscar una palabra que resumiera esa expresión, conflictos en la amistad, ¿cuál palabra le surge a la mente en este momento? Porque conflictos en la amistad es la definición de una palabra. Es la definición de una palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Problema. Bueno, enemistad. Porque se está hablando de conflicto, ¿dónde? En la amistad. Enemistad, hay conflictos en la amistad. Ese es lo opuesto a la amistad. La palabra enemistad aparece en la Biblia 16 veces y amistad 6 veces. Pero también la palabra amigo aparece 96 veces y más de 400 veces aparece enemistad. Todo parece indicar entonces que es más común la enemistad que la amistad. Y no es menos cierto, porque la amistad desde el origen, siempre ha tenido problemas. Y hay un factor que vamos a ver hoy, o varios factores, que como seres humanos inciden para que haya conflictos en nuestra amistad con Dios, con los demás. Y posiblemente, antes de comenzar a desarrollar este tema, posiblemente usted tenga alguna dificultad en su casa, con un hermano, o con un amigo en el colegio, con alguien. Entonces, vamos ahora a poner nuestra mente en lo que Dios va a hablar a nosotros en la noche. Para poder entender a profundidad este tema, conflictos en la amistad, lo primero que debemos saber o comprender a plenitud es precisamente dónde y cómo surgió el primer conflicto en la amistad. Isaías y Ezequiel, capítulo 14 de Isaías, Ezequiel 28, registran en sus libros lo que sucedió en el cielo. Cuando todo estaba en perfecta armonía, cuando había una buena amistad entre Dios y los ángeles, hubo un problema, hubo un conflicto. Uno de esos ángeles, al cual muchas personas conocen ¿con qué nombre? ¿Con qué nombre? Con Lucifer, aunque en la Biblia, en nuestra versión Reina Valera, no aparece la palabra Lucifer. En la mayoría de las versiones no aparece. En la Vulgata Latina, San Jerónimo pues interpretó, relacionándolo a un astro, esa expresión que dice, oh lucero, hijo de la mañana, lo convirtió en un título, en un nombre, y muchas personas comenzaron a llamarle Lucifer, pero si usted revisa en su Biblia no aparece. Igual que la palabra manzana, en una versión muy antigua aparecía, pero luego
se entendió que no se estaba refiriendo a un fruto en particular y se quitó de ahí. Por eso en nuestras versiones, cuando se lee la historia de Adán y Eva, no aparece la palabra manzana. Pero se popularizó tanto el asunto que a esto de los varones le llaman la ¿qué? La manzana de Adán. No tiene que ver nada con el texto. Igual Lucifer no tiene que ver nada con el texto. Si la Biblia no lo dice, yo no lo tengo que utilizar el título. ¿Me entendieron? Esa persona, su belleza lo llevó a él a querer recibir lo que no le pertenecía, la adoración. Y eso inmediatamente causó lo que se conoce como la caída. Satanás fue destituido, Satanás fue separado de Dios y a él la tercera parte de los ángeles le siguió. El resto es historia. Porque él no se conformó solamente con el problema que hubo entre él y Dios, sino que lo transmitió a la tierra. Ahí ya vemos el pasaje en Génesis capítulo 3, donde comienza a atentar, comienza a incitar al ser humano a hacer lo mismo, tener conflicto en la amistad con Dios. Y esta enemistad entre Dios y Satanás perdurará hasta que algún día el Señor le va a poner fin. En Génesis capítulo 3, versículo 15, aparece la palabra enemistad, donde Dios en la primera profecía mesiánica, hablando de Jesucristo, dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente ¿de quién? De la mujer. A lo largo de la historia eso fue lo que hizo Jesucristo. Ya vemos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice que Él apareció para eso, para librar a aquellos que estaban con Satanás. Segunda de Corintios 6, 15 dice: ¿qué concordia tiene que Cristo con Beliar? Obviamente es una enemistad irremediable la de Satanás y Dios, porque ya Dios marcó la sentencia. La sentencia es, como dice Mateo, que hay un fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Yo pregunto, ¿puede entonces Satanás y Dios ser amigos? O sea, pudiéramos pensar y analizar y decir, bueno, ¿Satanás puede convertirse? Son preguntas un poquito, ¿verdad? Pero vamos a... La realidad es que Satanás está condenado. Y lo peor aquí es que la palabra de Dios establece que quienes le siguen a Él también van a sufrir el castigo eterno. ¿Cuántos de los que están aquí no conocen a Cristo o no han entregado su vida al Señor? Levanten su mano, por favor. Levanten su mano. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién más? Quiero decirle que a la luz de la palabra hay un conflicto entre usted y Dios. La amistad entre usted y Dios no existe. Bíblicamente hablando, y lo vamos a ver. ¿Por qué no existe? Porque la misma palabra de Dios establece en Romanos capítulo 8 y 7 y Santiago 4, 4 que la amistad con el mundo y que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así mismo lo dice la Biblia. Los designios de la carne y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y todo el que vive en amistad con el mundo, y según los designios de la carne, vive muerto en delito y pecado. Está totalmente separado de Dios. Sin duda alguna, entonces, podemos afirmar con toda claridad que el pecado ha quebrado la amistad entre el hombre y Dios. Cuando eso sucede, que Satanás desobedece, se rebela y el hombre peca, la mujer no solamente afectó la relación con Dios, sino ¿quién? Entre sus semejantes. Y por eso vamos a hablar desde el punto de vista del conflicto entre la amistad entre amigos. Vamos a entrar en ese tema, en ese detalle. Y quiero que analicemos precisamente cuatro factores que causan conflicto en la amistad. Quizá usted no se ha dado cuenta que por qué es que hay tanto problema entre usted y la muchacha del frente de su casa. Quizá usted no se ha percatado por cuál es la situación que entre esa hermana de la iglesia y yo no podemos sentarnos juntas o juntos. Quizás usted no se ha puesto a analizar eso, pero esta noche tenemos que salir diferente.
Porque no existe, déjeme decirle eso, a la luz de la palabra, no existe eso. De que, no, yo soy enemigo de esa hermana, o yo soy enemigo de ese muchacho, de ese hermano. No existe eso. Y si existe en su vida, entonces revísese. Porque el perdón en la Biblia no es una opción, es un mandato. Y si yo no perdono, pareciera que el amor de Dios no está en mi corazón. ¿Entendieron? Ahora, ¿qué sucede? Van a haber personas que obviamente va a ser difícil la amistad. Lo vamos a ver ahora, pero igual hay maneras. Hay maneras para yo hacer mi parte, lo que me corresponde con la palabra. Debo de tener un corazón dispuesto a escuchar. En primer lugar, vamos aquí a ver qué causa conflicto en la amistad. Lucas capítulo 13, versículo 1, Cristian, quédense ahí mismo en Lucas 23, porque vamos a comparar ese texto con lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 13, versículo 1, y déjenlo ahí en Lucas 23. Sí. Ok. La Biblia no registra hasta ese momento cómo se desarrolló esta situación. Es el único pasaje en las Escrituras donde se menciona a Pilato cometiendo lo que se menciona ahí. Una matanza masiva a un grupo de personas que eran Galilea. Ahora bien, cuando leemos Lucas 23, versículo 6, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, hablando de Jesucristo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, porque recuérdense que habían gobernadores en el Imperio Romano, de Judea, Pilato, Herodes estaba en Galilea, eran funcionarios del Imperio Romano, y él le dice, bueno, si él es Galileo, que lo juzgue él. Si es de aquí, bueno, lo juzgo yo. Bien, al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció a Jesús y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos, el versículo que leímos al principio, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Fíjense cómo mueven la pelota. Es como si vieran a Jesús como una pelota. Júzgalo tú o lo juzgo yo. No, ve tú, el otro. Ahora, lo que quiero resaltar allí es que había un problema en la amistad entre ellos. Había conflicto entre ellos. No podemos afirmar con toda seguridad de que este pasaje de Lucas capítulo 13, versículo 1 es la explicación a este problema, pero sí hay muchos comentaristas que entienden que de alguna manera u otra, porque fue Galileo lo que mató a Pilato. ¿Me entendieron? Entonces, Herodes era el gobernador de toda esa región. Pilato estaba en Judea. Entonces, de alguna manera u otra, quizás pudo afectar la relación entre ambos. Y por eso ya vemos aquí que cuando Pilato honra a Herodes enviándole a Jesús, reconociendo que era de su jurisdicción, no se lo atribuyó a él, no, yo lo voy a jugar yo soy mejor que él, no. Él se lo mandó, el otro lo mandó, y ahí de alguna forma u otra pudieron acercarse el uno al otro. Ahora, relacionando el capítulo 13:1 y ahora con ¿qué nos llega a la mente sobre cosas que pudiera causar conflicto en una amistad? El maltrato. El maltrato. El maltrato que le dio Pilato a esas personas provocó entonces una enemistad
entre él y Herodes. Quizás nosotros no tengamos esa actitud de agarrar a alguien que nos caiga mal y tirarlo de una azotea. Quizás no lleguemos a ese punto, pero hay muchas formas de maltratar a alguien. ¿Quién me dice, por favor, una forma de maltratar a alguien? ¿Sabe lo que es maltrato, verdad? Maltrato, ¿ya? Es difícil que esa palabra, ¿eh? Maltrato, maltrato. Ahora bien, ¿quién me dice que es un maltrato? O un ejemplo de maltrato. Porque son cosas prácticas. Dígame usted. Humillándolo. ¿Ok? ¿Cómo yo lo humillo? ¿Que él es feo? ¿Y si es feo? ¿Existe lo feo? Ok, dígame usted, vamos a ver. Verbalmente, correcto. Hay un maltrato verbal. Ese es un tipo de maltrato que se da muy a menudo en la iglesia. ¿Saben una cosa? Quizás usted dirá, ve acá, ¿y por qué yo no duro mucho en una buena amistad con alguien? ¿O por qué a tal persona las personas le salen corriendo y no? Puede ser que su manera de hablar afecte su amistad. El maltrato verbal es muy peligroso para una amistad duradera. ¿Por qué? Miren, es una pena, tengo que decirlo, porque en el vocabulario de jóvenes que dicen ser cristianos se encuentran expresiones tales como imbécil, estúpido, idiota. ¿Cuál más? Animal, bruto, descarado, asqueroso. ¿Qué más? Sucio. Aquí como que sabemos mucho, Yo nada más tenía 3 palabras ahí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Será que es algo que fluye, no? Miren, de verdad, eso pudiera ser una broma. No es lo mismo yo decir, tú eres un sucio. Que yo decirle, mira, buen sucio, como que tiene una connotación diferente. Porque el problema es que nos acostumbramos a utilizar expresiones entre un círculo que quizás suena jocoso, pero no todo el mundo lo ve jocoso. Sobre todo cuando la persona que le dicen imbécil se cree que un imbécil. ¿Me entendieron? O sea, es igual que el asunto del feo. Si una persona tiene problemas con que, oye, yo tengo que cambiarme esta cara, porque bueno, el Señor tiene que cambiarme la nariz. Entonces, alguien que se le acerque y le diga, oye, tú sí eres fea, muchacha. Ya ahí hay una enemistad tremenda. El maltrato verbal puede causar conflicto en la amistad. Conflicto en la amistad. Revise su lenguaje. Revise su lenguaje porque el cristiano, dice la palabra de Dios, que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Muchas palabras desabridas que tiramos, así, ¿ves? El asqueroso. De verdad que vivimos en un país donde hay tantas palabras rebuscadas que cada quien, pues, no, yo soy dominicano. Sí, pero usted sabe que aún dentro del contexto dominicano hay cosas que no se deben de decir y que todos ya las sabemos. Yo no me imagino diciéndole idiota a alguien, porque es que no me nace. La naturaleza humana hace que muchas veces tú quisieras decirle como cosas al otro. Pero dice la Biblia en Proverbios, si neciamente te has enaltecido o has procurado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. El cristiano debe tener dominio propio. La lengua es peligrosa, porque una simple expresión, una buena amistad de muchos años, una simple palabra dañó el asunto. Dañó el asunto. Por eso, cuidemos el maltrato verbal. ¿Qué otra cosa puede ser? El maltrato físico se da también, ¿verdad que sí? ¿Y cómo lo vemos en la iglesia? ¿Cómo yo puedo, un ejemplo de maltrato físico? Hay creyentes que tienen la costumbre de saludar así, ¡pum! Y quizás no es nada, no. Yo le hago eso a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Que hay una muchacha que no le gusta que la saluden así, o un muchacho. De repente tú vienes y me ves, se acabó la amistad ahí, de una vez.
sobre todo algunos que les gustan empujar. Camina, camina. Hay que controlar eso, porque quizá usted no lo haga, pero honestamente yo he lidiado con personas así. Bueno, le voy a dar parte de mi testimonio. Estando yo en primero del bachillerato, siendo nuevo creyente, estaba en el curso ahí, venía el profesor, y yo estaba fanático, vamos a decirlo. Y en el momento de que iba a llegar la maestra, el cambio de hora, yo me senté, así los muchachos, el rancho ardiendo en el curso. Usted sabe que en ese cambio de hora, se arma un desorden. Pero yo aproveché el momento ahí en la butaca y comencé a leer la Biblia. Que nadie me topara, pero yo era uno, cuando llegaban esos momentos así, que hacía desorden. Pero ya como yo me había convertido, nuevo creyente, yo no quería bulla por nada del mundo. Yo no quería, no podía acercárseme a nadie. Y yo ahí leyendo la Biblia, yo tenía la costumbre de hacerle bulla en los oídos a la gente. Y le molestaba y yo me reía, pero en ese momento yo me olvidé de todo. Y estaba leyendo ahí, y de repente me voció uno. Cerré la Biblia, le di un bibliazo que me costó 3 años de enemistad con esa persona. Lo peor del caso es que yo llegué entonces, aparte de que le doy el bibliazo, yo agarro el texto ahí en Mateo y digo, no, busca un testigo. Ahí mismo, busca un testigo. Llamé a uno de los muchachos del compinche, ve acá. No, ven acá, porque fue que se me zafó. Agarré, mira, la Biblia dice, perdóname, mira, me la arrodillé ahí. Me la arrodillé. Fulano, mira, perdóname, discúlpame, yo no lo quise hacer. La Biblia dice que haga esto, que sí o qué. Se quedó callado. Se quedó sin palabras, me tenía miedo el muchacho. ¿Y qué yo hice? Dije, no, yo hice lo que dice la Biblia. Gentil y publicano. Gentil y publicano lo traté. Duramos 3 años. En esa situación yo fui madurando y en una kermés del colegio él se me acercó y habló conmigo. Ya todo como que había bajado. Y yo sentí una paz en mi corazón. De verdad, porque siendo cristiano yo sé que provoqué una situación que no debí. Pero fíjense que yo busqué toda la forma. Después de eso lo hacía de otra manera, pero le pedí perdón. Ahora, fíjense cómo ese maltrato que yo le hice en ese momento provocó una situación. Yo conozco creyentes que le han dado bibliazo a otros. Una vez que estábamos allá en Berea, en una antigua Berea, había uno de los jóvenes nuevos creyentes que tenía una pistolita de agua y había como un asunto de oración ahí en la oración. El hermano que estaba orando le dio un bibliazo. Yo no menciono nombres por asunto de conciencia, ¿verdad? Pero un asunto que yo nunca, el bibliazo que yo le di al muchacho fue algo sencillo. Porque fue una Biblia pequeña, yo usaba una Biblia más pequeña. Pero esa fue que se la tiró. O sea, esa no fue esa la agarró así. Yo nada más escuché, ¡pum! Yo, bueno, con todo el Salmo 119 encima le tiró. Oye, eso fue un tremendo. Ahora, el maltrato es peligroso. Si usted es una persona agresiva de manera verbal en su trato, cuídese porque posiblemente las personas no se le acercan por el maltrato. Eso puede causar conflicto en la amistad. Lo segundo es la envidia. Génesis capítulo 26. Son 4, dijimos. Vamos a adelantar. La envidia, obviamente, causa enemistad. Génesis 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo a Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. ¿Y los filisteos qué pasó? Le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo
Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Anteriormente, Abraham había hecho un trato de amistad entre ellos. Con Abimelech, con los filisteos, no había problema. Ustedes hacen su trabajo, su esposo, tranquilo, no hay problema. Llegó Isaac, se hizo más rico que ellos, tuvo hato de ovejas, de vaca, todo eso. Tuvieron envidia y comenzaron entonces a ¿qué? ¿Qué hicieron con los pozos? Lo llenaron de tierra. La envidia hace que nosotros llenemos de tierra una amistad muy buena, que tengamos por muchos años con alguien. Desde que comenzamos a tener envidia, posiblemente ese pozo abierto que fluye agua de una buena amistad, la vamos dañando, echándole ¿qué? Tierra. Echándole tierra. Según el diccionario, la envidia es una tristeza airada o disgusto por el bien ajeno o por el cariño o estimación de que otros disfrutan. Eclesiastés capítulo 4:4 dice: todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. A veces usted no tiene que tener problema con nadie directamente. El solamente usted hacer las cosas bien para Dios puede causar envidia en otros. Inclusive hasta las personas más cercanas a nosotros, que nosotros no nos damos cuenta. Lo peor de esto es que Proverbios 14:30 dice que la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es peligrosa, afecta inclusive hasta la salud, realmente. La envidia es peligrosa. En la Biblia vemos que por envidia Raquel hostigó para que Jacob le diera un hijo a través de su sierva Bilha. Al ver que su hermana le daba hijo, le tuvo envidia, dice la Biblia. Por envidia, según Hechos 7:9, ¿vendieron a quién? ¿A quién vendieron? A José. Sus hermanos vendieron a José por envidia. Por envidia murmuraron ¿de quién? De Moisés. Por envidia, capítulo 27 y 18 de Mateo, entregaron a Jesús. Por envidia. La envidia debe ser sustituida por el amor. El amor no tiene ¿qué? Envidia. Y también debe ser sustituida por el contentamiento. Porque cuando yo comienzo a compararme con el otro y porque al otro le estén tratando bien, a veces, en vez de yo desearle que el Señor le siga bendiciendo, orar por esa persona y que el Señor le prospere más en su camino, tenemos esa tristeza airada porque vemos a otro crecer, porque vemos que al otro lo ponen a cantar, porque al otro lo ponen a predicar, porque al otro dirige, porque la otra hace la dinámica, porque el otro recolecta las ofrendas. Y muchas veces decimos por ahí, la envidia nos hace cegarnos, lamentablemente. La envidia puede causar enemistad. La envidia crea conflictos en la amistad. Satanás le tenía envidia a Dios. Se enalteció su corazón, dice la Biblia. Pero también, otra manera de nosotros ver conflicto en la amistad que se desprende de lo otro son los celos. Dice Santiago capítulo 3, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la diferencia entre envidia y celo? ¿Quién me dice a mí cuál es la posible diferencia entre una envidia, una persona que le tenga envidia a alguien y una persona que tenga celo? Porque por lo regular se relacionan obviamente las palabras, pero por lo regular nosotros pensamos que significan la misma cosa. Hay una connotación diferente en una y en la otra. Envidia, ¿a qué se refiere? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir algo de envidia y algo de celo? Ok, Cristian. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que decir también, por si acaso? Porque la envidia está ligada con el no tener. O sea, yo no tengo lo que el otro tiene. Pero los celos están conectados con que yo tengo y el otro tiene, por entonces del otro lado que se van. ¿Me están entendiendo? O sea, la envidia
radica en que yo no tengo algo que el otro tiene y yo quisiera tenerlo. Pero celo es cuando yo veo que hay un trato preferencial hacia el otro. Aún quizás teniendo lo mismo o no teniendo lo mismo, no importa. O sea, el asunto tiene que ver con el trato que le dan. Pero la envidia es un asunto que yo lo siento del otro porque no tengo lo que él tiene o lo que ella tiene. En este caso, Santiago 4:4 dice que donde hay celos, hay perturbación y toda obra perversa. Una amistad puede ser frustrada por los celos, porque no solamente alguien cela al otro porque esté enamorado o enamorada, no. Hay celos de todo tipo. En la familia hay celos. Entre hermanos hay celos. En la amistad entre alguien puede haber celos. Pero un ejemplo, una muchacha que siempre saluda ahí, viene y saluda a su amiga, ya hay una situación ahí de celos. Porque yo veo que a la otra la saludan con un beso y a mí me, hola, ¿cómo tú estás? Entonces ahí pudiera haber celos. Nosotros vemos que hubo celos en la Biblia desde un principio. Menciónenme personajes que tuvieron celos. Caín le tuvo celos. A ver, porque Dios miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de Caín, las buenas, y las de Caín eran malas. Saúl tuvo celos de David. Esaú tuvo celos de Jacob porque tenía la primogenitura. Se le dio la bendición de la primogenitura. Pero también María y Aarón en un momento tuvieron celos de quién? De Moisés. Número 12. Estamos aquí. Número 12. Oigan aquí. Esto es un celo ministerial, lo que acaba de pasar aquí. Números 12, 12:1 al 15. Vamos a leerlo rápido. Dice aquí, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Más adelante el texto menciona que Dios castigó a María con una enfermedad conocida como la lepra. Dios le dio esa lección a ellos porque había un celo ministerial. ¿Por qué María se enfrentó ahí a su hermano? ¿Estaba ella preocupada por la adoración verdadera? ¿Quería proteger a los demás israelitas? ¿Por qué tiene que decir ella ahí? ¿Y por qué por Moisés y por qué nosotros no? Él puede hablar por nosotros. María, en Éxodo capítulo 15, cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, hizo algo muy bonito. Ella era profetisa, un grupo de mujeres le siguieron cantando y ella estaba ahí. Y pudiera ser que de alguna forma u otra, porque ella era muy respetada entre el pueblo, era muy querida, pero pareciera que Moisés, como Dios lo había designado a Moisés, hasta ese momento a ellos les faltaba entender que esa era la persona. Ella entonces comenzó a tener celos de su hermano, provocando un conflicto en la amistad entre ellos. Y posiblemente ella tenía temor de perder influencia en el grupo, en el pueblo. Podía tener temor de que su ministerio pudiera verse muy por debajo. Y lamentablemente eso pasa también en las iglesias, celo ministerial. Es una pena. Hay muchas formas de reflejar los celos, porque a un hermano lo llamen y a mí no, porque lo visiten y a mí no, porque lo pongan a hacer algo y a mí no. Pudiera haber mucho celo. Finalmente, el chisme. El chisme es un detonante en cualquier amistad. Porque dice la Biblia en Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda
Y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso. Levanten la mano los que son chismosos, por favor. Vamos a orar por ustedes. Levanten la mano, por favor. Entonces nadie ha dicho ningún chisme de alguien alguna vez. Honestamente, ya, hablando ya honestamente, ¿quién ha dicho un chisme de alguien aquí? Y yo, ¿por qué? La pregunta mía es, ¿por qué cuando se va a levantar la mano por el chisme, la gente como que se ríe? Como que algo como jugoso, ¿verdad? Como que se disfruta el chisme. Y es la verdad. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas, dice la Biblia. El chisme es sabroso. El chisme es sabroso. Eso obviamente se enfatiza en hacerle daño a alguien, la reputación de alguien. Sobre todo cuando hay celos, cuando hay envidia, obviamente el chisme entra en acción. Porque fíjense que es una cadena. Envidia, celo, chisme. No, la muchacha está bien vestida, pero entonces tiene un verde y está vestida de azul. No, horrible. ¿Te ves? Mira, yo no sé cómo esa muchacha sale hacia la calle. Entonces, el color verde la dañó entera. Entonces el chisme a veces hace que las personas digan cosas que quizás no, porque la sociedad dice que si no se combina esto con entonces hay una lucha que viven las muchachas con el asunto de las combinaciones, porque la sociedad dice que esto es lo que combina. Y en antes, ¿cómo era que se combinaba la ropa la gente? ¿Cómo era que se combinaba? Y vivían. Y se tapaban los ojos y todo el mundo, nadie se veía. Y era un secreto. Pero miren, el chisme, según la Biblia, lo voy a citar por el tiempo porque ya estamos terminando, atenta contra la vida de su prójimo. Por un chisme pueden matar a alguien. ¿Ya sabían eso? Levíticos 19:16 lo dice. Atenta contra la vida de su prójimo. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso se la contienda. Esa expresión que nosotros conocemos, que échale leña al fuego, la Biblia lo dice, porque el chismoso dice, sin leña se apaga el fuego y donde hay chismoso se la contienda. El chismoso le echa ¿qué? Leñas al fuego. ¿Tú viste lo que dijo él de ti? No, pero si a mí me dicen eso, ay. Una vez estaba yo con un muchacho pegado ahí. Pero dame tú primero, no, dame tú, pero dame tú primero, no, dame tú, porque nos teníamos miedo los dos. Y eso era, dame tú, no, dame tú. Y hablando, hasta que llegó un chismoso. Se apareció un chismoso, hizo así, nos empujó a los dos y el pleito hizo bueno. ¿No empujó? Entonces, desde que el otro sintió que me topó, me diste. Y ahí entonces empezó el problema. Pero estábamos ahí, no, dame tú, no, dame tú, pero uno con el miedo, cuidado si me da. Si me da, me voy a poner a llorar. Pero entonces, dame tú primero. El chismoso llegó, me empujó a mí. Y obviamente, cuando me empujó, yo como que, ¡pum! Y ahí se armó el lío entonces. De allá para acá. Le echa leñas al fuego. Ya vimos, aparta a los mejores amigos. Si un chismoso, si ustedes tienen una buena amistad y dejan que una chismosa o un chismoso se entre, pudiera haber problema en la amistad. Así que revisen sus amistades. Y finalmente, el chismoso descubre el secreto. Proverbios 11:13, hay muchos textos que dicen que descubre el secreto. No le diga, si usted no quiere tener problemas, no le diga su secreto a un chismoso, porque lo va a decir. Había una muchacha por el barrio que me dijo a mí, mira, tú no sabías que fulana está embarazada. ¿Qué? ¿De verdad? Sí, está embarazada, pero mira, no se lo diga a nadie hoy. Yo te lo estoy diciendo a ti aquí, pero mira, por favor, eso es un secreto, mira. No, yo hablar, ¿qué pasa? Ni de juego. Camino ahí, veo al amigo mío que se me acerca ahí. Me dice, Fulana, vaca. Yo, dime, ¿qué pasó? Dime. Hoy tú no sabías que fulana salió embarazada. Yo, fulana. Yo dije que no sabía. ¿De verdad? Sí, salió embarazada, que yo qué. Y yo, ¿y quién te dijo eso? Fulana me lo dijo a mí. Ya yo entendí el asunto. Lo que pasa es que ella me dijo a mí que no se lo dijera a nadie porque ella se iba a encargar de regar el chisme. ¿Me entendieron? Ella no quería que el chisme, no, ella quería ser
la autora con firma y todo del chisme, un chisme auténtico, ¿no? Que nadie diga que fue otra persona. De primera mano, un chisme puro. Qué pena. El chismoso es perverso, el chismoso es indiscreto, es suelto de lengua, es traidor. Todo eso lo dice exactamente así la Biblia. No tenemos tiempo para esto, pero quiero dar sencillamente 3 formas, que ya usted la conoce en la Biblia, para solucionar problemas en la amistad. En primer lugar, voy a leer solamente los textos. Mateo 18. Son tres textos que voy a leer y con eso concluyo. Mateo 18. Llévese esos 3 textos a su casa. Si usted tiene problema con alguien, llévese esos 3 textos y que no haya más conflicto en la amistad. Que no haya más conflicto de ahora en adelante. Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Todo esto yo lo resumo, tome la iniciativa. Porque la Biblia lo pone inversa. Dice, si tu hermano peca contra ti. Ah, no, que yo tengo la razón. No es excusa. Desde el punto de vista bíblico, no es excusa. O sea, te está diciendo, si tu hermano peca contra ti, ve. Toma la iniciativa, aunque sea el otro que te haya fallado. Número 2, Proverbios 19, 11. Son 3. Proverbios 19, 11. Dice así lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Nosotros nos cogemos muchas cosas a pecho, y a veces una simple cosita. Ah, que me dijo idiota, y yo no soy ningún idiota, y creo que se cree, Dios bendiga. No, aprendamos a pasar por alto las ofensas, porque si hubo algo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue eso. Profetiza, ¿quién te pegó? Vamos a ver. Y lo maldecían, lo menospreciaban y enmudeció. Debemos de aprender a no tomar en cuenta, a pasar por alto ofensas. Ofensa incluye imbécil, estúpido, idiota, todo animal, todo eso tenemos que aprender a votar un poquito y imitar a Jesucristo. Tomar la iniciativa, pasar por alto ofensas. Y lo último, Filipenses 4, dice allí, versículo 1, Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor amado. En el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ya vimos tomar la iniciativa, aunque me hayan hecho mal, pasar por alto ofensas y finalmente buscar ayuda. Porque a veces usted puede hacer todo esto, tomar la iniciativa, pasar por alto ofensa y persiste la situación. Busque ayuda. Pablo está diciéndole aquí a los hermanos, a ti compañero fiel, no menciona su nombre, a un hermano de la iglesia, a ti compañero fiel, te pido que ayudes a estas que combatieron por el Evangelio. Había un problema entre estas 2 mujeres y él le está diciendo a ese hermano, ayuda en ese conflicto de la amistad que hay entre ellas. Si usted tiene problema con alguien, busque ayuda de los líderes, busque ayuda en su iglesia. No se quede con ese problema, porque cuando hay conflicto en una amistad, muchas veces nuestros corazones se cargan de tristeza
se cargan de muchas cosas. Vamos a orar, le voy a pedir que pongan sobre sus pies. Primero quiero que le pidamos perdón al Señor ahí donde estamos. Vamos a pedirle perdón a Dios. Si en algún momento hemos ofendido a alguien que ha provocado situación, si hemos hablado mal de alguien, si hemos maltratado verbalmente, de cualquier otra forma, la envidia, los celos, vamos a pedirle perdón a Dios. Y a ti que no conoces de Cristo, en esta noche quiero decirte lo siguiente. Dios en esta noche quiere decirte que hay una esperanza para ti y que puedas establecer una buena amistad con Él en el día de hoy. No salga por esa puerta siendo enemigo de Dios. No hay dos opciones. O soy amigo de Dios entregando mi vida o soy enemigo. Los amigos del Señor no son los que viven para el mundo, no son los que hacen amistad con el mundo y los deseos. No. Los amigos de Dios son los que realmente viven para Dios. Si usted cree en esto, si usted quiere a Cristo en su corazón, si usted sabe a la luz de la palabra que hay un conflicto entre su amistad y Dios, este es el mejor momento para hacerlo. De verdad, vamos a orar en esta noche. Y si Cristo, Dios ha hablado a tu corazón, no pase esta noche sin entregarle tu vida al Señor. Todos los jóvenes que estamos aquí tenemos testimonio para hablar de dónde Dios nos sacó. De todo lo que usted pudiera hacer en esta tierra, ya muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho. Mucho. Y hemos entendido que hay una ventaja tener a Cristo como amigo, porque yo prefiero ser amigo de Dios que ser amigo del diablo. Y el que es amigo de Dios se constituye enemigo de Satanás. Pero el que no es amigo de Dios ya sabe dónde está. Oremos. Señor amado, estamos aquí, Padre, pidiéndote perdón, porque ninguno de nosotros, Señor, pudiera tirar la primera piedra. Estamos seguros, Señor, de que tú eres un Dios bueno, perdonador. Y por eso, Padre, a ti en esta noche te pedimos perdón. Porque cuántas veces, Señor, hemos quebrantado tu palabra y cuántas de nuestras amistades, Señor, por nuestra forma de hablar, manera de pensar o actuar, quizás hemos dañado su vida en personas. Perdónanos, Señor. Si hay alguna amistad frustrada, algún conflicto con alguien, Señor, muéstranos dónde estamos faltos y ayúdanos a que a partir de ahora hagamos esos 3 pasos que vimos al final. Que ya soltemos, pasemos por alto la ofensa del pasado, que tomemos la iniciativa, Padre Santo, y que si es necesario busquemos ayuda y que nos hagamos amigos de las personas, Padre. Gracias por esta noche. Bendícenos y guárdanos.